Seguimos esta noche aquí, amigas y amigos, en vivo a través de TV Más HD. Hoy con una visita muy especial porque está la Conferencia Episcopal Uruguaya reunida en Florida, como todos los años. Y a veces, muchas veces toma estado público el último día cuando sale la declaración. Bueno, hoy tratamos de incidir en medio. Queremos agradecer a nuestro amigo Martín, porque fue el nexo y el vínculo para que hoy pudiera estar Milton Trócoli, obispo. Y hablamos antes de la pausa. Se dio una discusión que ahora parece que quedó un poco de lado, pero cada tanto va y viene. Esa discusión es de ida y vuelta, según el tiempo, según las noticias que existan en el momento. Si debe existir o no un vínculo mayor entre lo que es el Estado y los colegios privados, en este caso los colegios católicos. ¿Cómo se visualiza este tema? Mira, justamente en la conferencia fue uno de los temas que abordamos. El viernes pasado estuvo el director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica dándonos un poco un pantallazo de cómo está la educación católica hoy. Y una de las cosas que veíamos que el 80% de los colegios católicos están en barrios populares o en zonas de clase media, media baja, ¿no? Entonces, cuando uno mira esas cifras, se da cuenta en qué lugares la educación católica está sosteniendo, tratando de llevar adelante proyectos educativos formales y no formales. Y esos proyectos educativos, perdón que lo interrumpa, pero tiene un costo. ¿Quién asume ese costo si está en zonas de contexto crítico donde a priori uno piensa no pueden pagar una cuota de un colegio? Por eso ahí a veces hay cuotas módicas, ¿verdad? Y se busca subvencionar de otras maneras para que esos colegios puedan funcionar. O hay experiencias ahora también, como la experiencia conocida del Liceo Jubilar y de otros liceos que también han tomado ese modelo, ¿verdad? De liceos gratuitos que se mantienen justamente con donaciones, ¿no? De gente que va patrocinando y ayudando y becando, podemos decir, a los alumnos de estos colegios. ¿Y qué es lo que vemos? Que lo importante para nosotros es que se ponga al alumno en el centro de la discusión, ¿verdad? Cuando ponemos simplemente, digamos, el salario de los docentes, y es lo único que se está discutiendo, ¿verdad? Y no ponemos al alumno en el centro, ahí entonces donde vienen todas estas cosas. ¿A quién le doy más dinero? ¿A quién le doy menos? ¿Qué hago? Si ponemos al alumno en el centro y sabemos que, y con las dificultades que hay hoy en nuestro país, nos damos cuenta que podemos, ayudando en contextos críticos, a que chicos y jóvenes, adolescentes, perseveren en el sistema educativo, salgan adelante, tengan un futuro. Entonces ahí nos damos cuenta que ese dinero invertido es dinero bien gastado y bien invertido. Y estamos invirtiendo en futuro también, en futuro de nuestra patria y en calidad humana también. ¿Y han mantenido contactos con las autoridades de gobierno? ¿Se da ese ida y vuelta? Sí, se da a veces más mediado, ¿verdad? Sin ser mediático, sin el mediático, sin ser el que sale por televisión o por la radio. No, digo mediado en cuanto que son a veces no son de relaciones directas, sino que es por... pero con autoridades de educación. Claro, sí. Gente que está vinculada al ministerio, pero a veces no es directamente con la ministra de Educación, ¿verdad? Pero sí hay un diálogo fluido y se buscan también caminos para, como te decía, para buscar justamente lo mejor poniendo a los chicos en el centro, ¿verdad? Preocupándonos de ellos y de que puedan tener una educación de calidad en todas las geografías y las situaciones sociales en donde se encuentran. Si damos una educación de calidad a todos, nos damos cuenta que entonces se puede salir de muchas situaciones de vulnerabilidad, de marginalidad y abrir, otros futuros y otros espacios de futuro que van a ser mejores para toda la sociedad. Sí, hoy la situación social es más compleja. En las últimas horas el cardenal Sturla mencionó a propósito aquí en Florida el tema de esa fragmentación social. Son términos que a veces uno dice pueden sonar un poco duros para definir, pero en definitiva es más o menos lo que todos percibimos y no nos damos cuenta. ¿Qué tanto ha cambiado la realidad desde el punto de vista social y qué tanto ha tenido que cambiar o tiene que cambiar la Iglesia
para trabajar en estos temas? ¿La educación es uno de los caminos? Yo creo que la educación es un camino fundamental, ¿verdad? Porque sin la educación, sin poder, podemos decir, la educación no es solamente tener conocimiento, sino construir personas. Y si no nos dedicamos a eso, entonces podemos buscar a veces paliativos que terminan yendo solamente a las consecuencias y no a las causas, ¿no? Y yo acá creo que hay que ir a las causas profundas y que es, bueno, hacer procesos entre todos, y para mí la educación es un pilar básico para poder salir adelante en estos temas. Es bastante contradictorio lo que nos está sucediendo, porque por un lado tenemos que los índices de pobreza han bajado y sin embargo esta fragmentación, esta definición que, que se dio en las últimas horas, estas divisiones se profundizan también en la sociedad. Hay más violencia, somos más violentos. Se viven más tensiones, más conflictos, y me parece también que, como tú bien decías, ¿verdad? Esa fragmentación hace que mucha gente no se sienta de algún modo incluida en el sistema, ¿no? Incluida como ciudadano, incluida también como constructora de sociedad, como constructora de ciudadanía. Y entonces cuando alguien se va autoexcluyendo o sintiéndose excluido o siendo excluido, realmente, entonces es cuando vienen justamente estas confrontaciones y estos momentos de tensión que creo que es lo que refleja muchas veces estas situaciones difíciles, y a lo que el cardenal se refería el otro día, ¿no? Que por una bandera de fútbol capaz de matar a alguien, ¿no? O sea, se pierden ya todos los parámetros, ¿no? Sí, es un extremo al cual uno podría decir no va a pasar, y ha pasado. No un caso, lamentablemente, sino Sí, varios. y es como una desvalorización en el fondo de la vida, del sentido de la vida también, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años la obra aquí en Florida del padre Quijano, con un proyecto denominado de Puertas Abiertas. Acompañamos de nuestras posibilidades en cuanto a la difusión de lo que allí se hacía, y por aquellas épocas, estamos hablando de unos 20 años atrás, era muy visible la participación de la Iglesia Católica en cuanto a ese tipo de tareas que se hacían. Los proyectos como el de Puertas Abiertas, que hoy se ha reciclado y tiene otros componentes que la realidad así le imponen, pero uno veía, por ejemplo, yo quiero hacer esta figura, por aquellos tiempos eran los merenderos en las capillas, en las parroquias. Hoy, ¿cuál es la tarea de la Iglesia católica? ¿Dónde se está desarrollando? ¿De qué manera? Mira, como te decía, muchas veces en la educación no formal, en la educación preescolar, también a veces en convenios, ¿verdad?, con el Estado, en centros CAIF, en Club del Niño, y en otras obras sociales que tratan de ir apoyando justamente a la infancia, a la adolescencia, a veces para que no haya deserción escolar o deserción licial. Quizás hoy el tema, como tú decías, de los merenderos está más solucionado ya por el Estado, ¿verdad? Claro, yo utilicé esa figura porque fue muy fuerte, era muy fuerte después de la durante muchos crisis del años. 2002, Exacto. ahí hubo muchos, merenderos, ollas populares y formas para, paliar esa situación difícil. Hoy día quizás no es tanto el hambre, sino más estos apoyos educativos, apoyos también de contención, apoyos para que los jóvenes y los adolescentes puedan encontrar valores que vayan edificando su vida y por los cuales jugarse la vida también, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se hace eso en un mundo como el que estamos viviendo hoy, donde todo tiene que ser tangible y donde lo espiritual no se ve y no se toma en cuenta, y donde los valores, en algo que, por lo menos cuando yo era chico, siempre se hablaba de una escala de valores, nunca la vi la escala escrita en ningún lado, pero existían, son códigos de convivencia, es decir, se han perdido muchos de esos códigos de convivencia. ¿Cómo se hace para construir o reconstruir? O hacer carne en las nuevas generaciones estos temas que usted está mencionando, estos cambios de paradigmas, estos cambios de cultura. Sí, yo creo que, mirá, Pablo VI decía algo
que creo que sigue vigente. Decía, hoy la gente no sigue maestros, no busca maestros, y si los sigue es por la coherencia de sus vidas. Yo creo que nosotros tenemos muchos educadores, muchos voluntarios que están trabajando en todos estos proyectos sociales que transmiten valores con su propia vida, con su propia coherencia de vida, con su testimonio de solidaridad, de entrega, de fraternidad, de trabajo, y de ese modo, personalmente, de un modo testimonial, van transmitiendo estos valores que realmente pueden construir a las nuevas generaciones. ¿Y cómo se encuentra la Iglesia Católica en Uruguay? Hay temas que han pegado más fuerte en la Iglesia a nivel internacional, que son los casos que se han dado de abusos de menores. Y en este caso, la Iglesia se ha puesto delante del tema y hay la forma de poder denunciar telefónicamente. Antes era impensado eso. Sin embargo, ahora, en Uruguay, digo, estamos hablando de acá porque a veces cuando uno habla de estos temas piensa que habla de otro lado. En Uruguay, la Iglesia ha puesto el tema adelante. ¿Cómo se está procesando este tema? ¿Se reciben denuncias? ¿Se han recibido denuncias? ¿Cómo es esto? Sí, se han recibido denuncias. Ya ahora el teléfono sigue habilitado. Hace unos 5 meses que no se han recibido nuevas denuncias. Y lo que estamos procesando ahora es, porque las denuncias han sido, a medida que llegaban, derivadas, ¿verdad? O al obispo respectivo o al superior de la congregación religiosa. Denuncias en un arco un poco largo, ¿no? Que abarca unos 70 años. Entonces tenemos denuncias de hace muchos años, denuncias quizás más cercanas de los últimos 20 años. Y entonces ahora lo que estamos recogiendo son un poco, bueno, cómo se fue procesando. Hay protocolos que tenemos establecidos desde el momento en que llega la denuncia, cómo se asume, también qué pasa con la persona denunciada. Después es una fase primero informativa, después si se ve que es verosímil el proceso que se va siguiendo con esta denuncia. Y entonces, bueno, ahora estamos recogiendo toda esa información para poder, brindar un comunicado dando cuenta, digamos, de las denuncias que hemos recibido y de cómo se ha procesado todo esto. Y el otro tema donde han tenido, si se quiere, actitudes diferentes o posiciones diferentes la misma Iglesia en distintos países, con el tema de los desaparecidos. ¿Cómo se sigue este tema después de lo que fue aquella Comisión para la Paz nombrada, ahora que se ha recordado tanto la figura del expresidente Jorge Valle? Sí, han habido, sobre todo en los últimos tiempos, podemos decir, 2 grandes pedidos a la Iglesia. Uno, de parte del grupo de familiares de desaparecidos, de que en las parroquias se pudieran recibir información de un modo anónimo, guardando la confidencialidad, para tratar de ubicar el paradero de los desaparecidos o cualquier información que pudiera ayudar a ubicar también restos de ciudadanos desaparecidos. Y el otro pedido grande ha sido el que hizo el embajador uruguayo ante la Santa Sede, que pidió el poder ver en los archivos vaticanos de esos años, ¿verdad?, de Uruguay, los archivos que están en el Vaticano, si hay algún tipo de datos o pistas que puedan ayudar también en esta línea, ¿no? La Iglesia en los 2 casos ha colaborado. En el primero, instruyendo a todos los párrocos para que cualquier información que recibía inmediatamente la transmitieran al obispo, ¿verdad?, y enseguida a la comisión de familiares. Y también con este pedido del embajador se ha dado el aval de parte de la Conferencia Episcopal, que es lo que se pedía, para que se pudieran abrir los archivos de estas épocas para la investigación. Todavía no se ha hecho. El presidente Tabaré Vázquez va a visitar al Papa ahora el 2 de diciembre próximo. Pensamos que este sea uno de los temas. En ese momento quizás sea uno de los temas de diálogo, ¿verdad? Bien, como ve, tratamos de no tocar el tema de lo que están hablando en la Conferencia Episcopal. Usted nos dio una línea por allí. El tema de la educación es uno de los centrales. Y creemos que todos pensamos lo mismo. El tema de la educación en los distintos niveles, sea de donde sea, sea el grupo humano que sea, da para debatirlo y para discutirlo.
más en estos temas, que uno no sabe si el problema es lo que se está enseñando, cómo se está enseñando y cómo están quienes están enseñando. Es más complejo que sencillo. Ciertamente. El presidente Tabaré Vázquez ha llamado al diálogo social, ¿verdad? Esta gran empresa donde ha llamado desde todos los, digamos, distintos sectores de la sociedad a mesas de diálogo sobre temas específicos. La Iglesia está participando de distintas maneras en este diálogo social y uno de los temas justamente en el que está participando es en la mesa de educación, ¿no? Presentando también propuestas concretas para debatir, para dialogar, para tratar, buscar en lo posible de ir mejorando. Sabemos que esto no es solo de un grupo, ¿verdad?, la mejora de la educación, sino que tiene que ser un compromiso de toda la sociedad y que además Uruguay siempre ha contado con docentes y maestros, podemos decir, muy vocacionales, ¿no? Gente que realmente siente la vocación por la educación, que se ha entregado de lleno a la educación, que quiere y ama lo que está haciendo. Y creo que tenemos que contar con todas esas energías y esa fuerza humana, esa calidad humana, para poder seguir saliendo adelante en este tema que nos preocupa a todos. Monseñor Milton Trócoli, le agradezco mucho por su tiempo. Prometimos que iba a irse antes de que terminara el programa y así será. Así que nada, esperemos que en alguna otra oportunidad tengamos la posibilidad de intercambiar opiniones, quizás profundizando sobre algunos de estos temas que hemos sobrevolado, en otros que salientamos un poquito más el diente, pero la idea era un poco que nuestra teleaudiencia supiera más allá de qué es lo que está sucediendo con los que están reunidos hoy, cómo está la Iglesia que forma parte de nuestra sociedad. No solamente la historia, sino la formación y parte de la sociedad. Muchas gracias a ti también y a toda la teleaudiencia, un saludo grande y ha sido una alegría también el compartir este domingo aquí la fiesta de la Virgen de los 33, que creo que fue una fiesta para toda la ciudad. Como siempre, sí, se vive intensamente. Gracias nuevamente. Aquí. Amigas y amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Luego de la misma compartiremos con ustedes parte del material que recogimos en lo que fue la feria que organizó el Ministerio de Desarrollo Social aquí en Florida, donde estuvo mostrando más allá, como se decía por parte de sus autoridades, más allá de la tarjeta Uruguay Social, ¿qué otras cosas hace el Ministerio de Desarrollo Social? Se lo contamos luego de la pausa. Ya venimos. Poniendo el pecho sin preguntar.